Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, un programa donde todos estamos aprendiendo cómo ser alumnos, pero mejor dicho, cómo ser discípulos de Jesús, discípulas de Jesús, y luego ser enviados. Recordemos que en este tiempo la iglesia, nuestra madre, la iglesia católica, cristiana católica, nos está enviando a la gran misión, a la misión permanente, a siempre estar evangelizando, porque ese es el ser de la iglesia, evangelizar, llevar el evangelio, la buena nueva a todos los rincones del universo, del mundo entero. Y digo del universo porque algún día seguramente que vamos a tener que llevarlo, no sé, a Marte o algo así, ¿verdad? Pero este es precisamente el ser de la iglesia y por eso debe de ser el ser de cada cristiano, de cada católico, el evangelizar. Así que todos tenemos ese llamado. En muchas ocasiones yo me he encontrado con personas que dicen, yo sí quisiera, pero no sé, no me atrevo. Y bueno, pues aquí estamos dando pasos muy, muy sencillos de cómo ser evangelizadores, de cómo ser apóstoles, de cómo ser enviados. Ya por mucho tiempo estuvimos viendo en este programa el ser discípulos, cómo ser discípulos. Y bueno, pues yo creo que nunca debemos de dejar de ser discípulos, aquellos que están a los pies de Jesús, aquellos que están definitivamente aprendiendo de su boca, de su palabra, de sus criterios, de todo lo que Él hace. Y hemos comenzado un curso que se llama precisamente Curso para Líderes, cómo obtener sabiduría pastoral, visión pastoral, todo lo de la pastoral, cómo hacerla. Y ya vimos el comienzo, que es visión, cómo obtener sabiduría pastoral, y que vimos que tener sabiduría pastoral es la capacidad para guiar a otros hacia la madurez en la vida cristiana. Sí, y eso es todo un arte, o pudiéramos decir todo un don del Espíritu Santo, porque guiarlos, los podemos guiar. La misma palabra nos dice, un ciego que guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo, y en muchas ocasiones nosotros nos hacemos guías a los demás, pero ¿guías a dónde? ¿A dónde los llevamos? Pues en muchas ocasiones a ninguna parte, simplemente damos vuelta o simplemente los llevamos y los alejamos del camino de Dios. Otras veces serán guías nefastos, guías que de verdad llevarán a la muerte a aquellos que los siguen. Y es real. Y así literalmente hablando, ha habido muchos guías que han llevado al suicidio a muchas personas. Entonces nosotros estamos llamados a hacer, ¿qué? A ser esas personas, esos maestros, esos apóstoles que guíen hacia la madurez cristiana a los demás. Y bueno, pues también hemos visto lo que es tener visión pastoral, ¿sí? Que siempre el líder debe tener visión pastoral y que debe de tener siempre en su mente el tener un lugar, una manera y un porqué de llevar a las personas. ¿Qué significa tener visión? Bueno, saber qué somos, qué estamos haciendo, por qué, para qué, quiénes, cómo, cuándo, dónde, con qué contamos, qué nos falta, qué métodos usaremos, qué estructuras necesitamos. Todo esto es parte de la visión pastoral, ¿sí? En otras palabras, visión pastoral es preguntarle a Dios hacia dónde va la obra. Y también lo podemos aplicar y muy bien, y deberíamos de aplicarlo más que nunca o más que a nada a la familia. Los papás, los jefes de familia deben de tener visión pastoral, deben de saber hacia dónde va su familia. Una familia no solamente es darle de comer, mandarlos a la escuela y que estudien y que se casen y ya. No, es decir, ¿cómo quiero mi familia? ¿A dónde quiero llevar a mi familia? Dentro de, no sé, de 50 años que ya ellos se vayan y hagan sus propias familias. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero de mi familia? Entonces yo debo de tener bien en cuenta que esta visión debe de abarcar todo.
mi familia, si estoy encargado o encargada de un grupo, y debe de tener una duración eterna, eterna. Es decir, los planes que yo hago para mi familia deben de ser eternos, para siempre. Y ahora pues vamos a ver lo que es uno de los pilares básicos, ¿sí? Hablábamos al principio de 5 pilares sólidos o 5 elementos clave en los que según la palabra se debe basar el trabajo pastoral. Y hemos visto la visión, ¿sí? Primeramente tengo que ver hacia dónde Dios quiere que vayamos, ¿sí? Hacia dónde Dios quiere que dirijamos, ¿sí? Hacia tener un camino ya bien, bien claro, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Y para esto, ¿verdad? Entonces tenemos que partir. No en este momento no se da este primero o después. En ocasiones primero se da la conversión y después se da la visión, ¿verdad? En ocasiones primero se da la visión. Entonces dice, si yo quiero llegar a ese camino, a llegar a Jesucristo, entonces ¿qué debo de hacer? Pues hacer de Jesús mi dueño y Señor, ¿sí? Y en ocasiones primero se da la conversión, hago del Señor mi Señor, y después se da la visión, ¿verdad? Pero vamos a hablar hoy de la conversión. La mayor parte de los católicos no están viviendo esta experiencia. Ya decíamos que son paganos bautizados, ¿sí? Sí, entonces en muchas ocasiones, pues sí tenemos el Espíritu Santo, porque pues lo tenemos porque lo hemos recibido en el bautismo, pero el Espíritu Santo no nos tiene a nosotros, ¿sí? Así que eso es lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta, que nuestros planes pastorales, ¿sí? Sí, se encuentren de verdad llenos de una unción, de una presencia del Espíritu Santo que nos suscite una sed enorme de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de añorar, de buscar para nosotros y para los demás. Llevarlos primeramente a la conversión. Debemos de suscitar en los demás, ¿sí?, una sed de Dios. Debemos suscitar en ellos la conversión. Ya tenemos la visión hacia dónde vamos. Vamos hacia allá, vamos hacia la estatura perfecta de Cristo, ¿sí? Vamos hacia allá. Bueno, ¿cómo vamos a llevar a todas mis personas que tengo a mi cargo? ¿Cómo voy a llevar a mi familia hacia allá? Primeramente yo debo de suscitar en ellos una sed enorme de Dios. Yo debo de en ellos de verdad sembrar ese deseo de Dios y llevar el pueblo hacia la conversión, ¿sí? Tales planes, si no sé cómo llevarlos, solamente se quedan en escritorio, ¿verdad? Solo se quedan en papel, solo se quedan en una gran, no sé, en una gran visión, en un gran proyecto, en un gran plan, pero se quedan allí en el escritorio, ¿sí? Entonces, de verdad, primeramente debemos de llevar a las personas a la conversión, porque si no es así, no funciona. Sin conversión no va a funcionar este proyecto de evangelización. Sin conversión de las personas no vamos a llevarlas a Dios, no vamos a llevarlas de verdad a la meta, que es que se conviertan en otros Cristos, que se cristifiquen, que Jesús viva en ellos, ¿sí? Hablando de nuestra comunidad, cuando un hermano ha sido incluido en ella, pero no está convertido, pronto se comienza a ver que las cosas no funcionan. No acepta que sea guiado, no acepta, ¿verdad?, que de verdad se le enseñe, no acepta cambiar sus criterios, ¿sí? No se somete a la autoridad, no quiere ser enseñado, cuestiona las enseñanzas, y vemos que esta persona de verdad pues está allí porque en alguna manera en su corazón algo en él le llama la atención, ¿verdad? Pero no le ha entregado su vida a Dios, ¿sí? Esto lo vemos también con algunos de los hijos de los miembros de nuestras comunidades, ¿verdad? Y eso es muy común. Sí, los encargados de niños y adolescentes se quejan de lo difícil que es trabajar pastoralmente con ellos. Es que no están convertidos. Lo que se tiene que hacer con ellos es organizarles retiros, evangelizarlos, ayudarlos a tener esta vivencia personal con el Señor, ¿sí? Igualmente para los adultos, ¿qué hay que hacer? Pues hacer un retiro fuerte donde se les dé el señorío fuertemente. Algo que a mí me impacta y que lo tengo como una experiencia. He trabajado con algunos grupos y algo que me llama la atención es que
cuando el tema del señorío no se da como debe de darse y no se lleva a las personas a una verdadera renuncia del mal, no se camina. De verdad, las personas no se entregan, las personas en ocasiones tienen cosas raras, ¿verdad? Porque yo he tenido como mi poca experiencia que tengo, ¿verdad? Cuando se da el tema del señorío y se les habla claramente de la posibilidad de estar en el reino de Satanás y la necesidad que hay de cambiarse de reino, como dice la palabra, y de que tenemos que renunciar y renunciar fuertemente al mal, así como nos lo enseña nuestra iglesia cristiana católica cada domingo. ¿Renuncia a Satanás? Sí, sí renuncio, casi gritamos, ¿verdad? Pero la verdad es que no estamos renunciando. La verdad es que no estamos renunciando al pecado, no estamos renunciando a todo aquello. En muchas ocasiones las personas vienen a misa y salen de misa y van a buscar al chamán, y van a buscar al brujo, van a buscar a que les lean las cartas, y van a buscar la magia blanca, y van a buscar el pecado, y van a buscar muchas cosas. Entonces, ¿dónde está la conversión? ¿Dónde está la realidad de esas personas que están renunciando a Satanás y a todas sus obras? Lo decimos de palabra, pero no lo decimos de verdad de corazón, y menos lo hacemos con todo nuestro corazón. Y cuando no hay verdadera conversión, de verdad no hay un cambio de corazón, no hay cambio de actitudes, no hay cambio de conducta, no hay celo por la obra de Dios. No se puede trabajar, no se puede llevar a las personas así. Al rato ellas ya no van a estar. Entonces, si ya tienes la visión para tu familia, dices que yo quiero que mi familia sea una familia de Dios, una familia que viva en el reino, que una familia que tenga todos los valores del reino y que un día pueda estar en el cielo, pues lo siguiente es llevarlo a una conversión, porque si no, imposible, no lo vamos a llevar, no lo vas a llevar, ¿sí? Bueno, continuamos después de esta pausa y no se vayan. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo, para los que apenas nos acaban de sintonizar, cómo nosotros podemos llevar a las personas a un crecimiento, a una madurez en Cristo. Lo primero es saber, yo como encargado o tú como padre de familia, qué es lo que quieres. Yo debo de tener una visión de Dios, ponerme los lentes de Dios y decir y ver las cosas como Dios las ve. Recordemos que Dios hace todo para salvación de las personas. Y en muchas ocasiones nosotros no lo entendemos. Decimos, ¿por qué me pasa eso? ¿O por qué le pasa esto a esa persona? Pues Dios lo permite, no lo manda. Dios lo permite en ocasiones, aún permite que nosotros nos hagamos daño, pero siempre con la visión de la salvación eterna. Así que esa es la visión de Dios. La voluntad de Dios, dice San Pablo, dice que todos los hombres se salven. Esa es la voluntad de Dios. Así que esa es la visión de Dios. Y después de que yo tengo la visión, que sea donde quiero ir, que sea donde quiero llevar a mi grupo, a mi comunidad, entonces, ¿verdad? O a mi familia también, recordemos, es bien importante que yo tome en cuenta que yo debo de saber hacia dónde quiero llevar a mi familia, o si tú tienes un grupo de amigos, de amigas y que los quieres mucho y que forman de verdad un grupo muy bonito. Yo conozco muchos grupos de muchachas pues que se quieren mucho y entonces dices tú, pues ¿a dónde quisiera que fueran mis amigas o mis amigos y yo? Pues bueno, pues seguramente que al cielo, seguramente que quieres el bien para ellos, porque eso es precisamente el amar, el querer a una persona, es desear el bien para ellos, ese es amar. Si no deseas el bien para la persona amada, no es cierto que no amas. Y si alguien no desea el bien para ti, no es cierto que te ama, ¿sí? Así que nosotros tengamos muy en claro. Pero ya tengo la visión, ya Dios me mostró lo que quiere. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Pues llevarlos a la conversión. Porque decíamos que cuando no hay conversión, no se puede hacer nada. La persona va a estar siempre batallando, los hijos siempre van a estar, pues,
quitándose de tu autoridad, seguirán otros caminos, tendrán otras autoridades, ¿verdad? Seguramente que tendrán como autoridad, no sé, al muchacho que anda en la calle, el más grande, que lo guía, y tendrán como autoridad la música, el internet, pero a ti no te tendrán por autoridad, ¿sí? En cambio, una persona que se lleva a los hijos a la conversión, pues hay más esperanzas, hay mucho más esperanzas. Ahora, no es una conversión ya totalmente hecha, todos estamos convirtiéndonos, todos tenemos un proceso de conversión que no se termina hasta el último suspiro, ¿verdad? Que cuando ya exhalas el último, la última vez en tu vida, exhalas, ahí se termina, yo creo que la conversión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estamos convirtiéndonos. No es un ya algo hecho, que ya estamos convertidos y ya se acabó, ¿verdad? Todo eso que estamos luchando, ¿no? La conversión es poco a poco, pero cuando hay una verdadera conversión, lo demás viene por añadidura. Y sí es cierto, ¿verdad? El cambio de corazón, el cambio de actitudes, el cambio de conducta, el celo por la obra de Dios. Esa es una señal, ¿verdad? Que estamos siendo convertidos. Y sobre todo, un gran temor por ofender a Dios. Cuando tú te has convertido, y vuelvo a repetir, ¿qué es conversión? ¿Qué entendemos por conversión? Cambio de camino, cambio de dirección, ¿sí? Conversión, recordemos lo que decían cuando iban a hacer honores a la bandera, si te tocaba en la escolta, el que iba dirigiendo decía cambio, conversión a la derecha, conversión a la izquierda, y así, conversión, es decir, cambio de dirección. Eso es la conversión. Entonces, cuando nosotros hablamos de convertir, llevar a los hijos a convertir, es decir, cambiarles de dirección, ¿sí? Si los hijos van por un camino de rebeldía, un camino de drogadicción, un camino de pecado, pues entonces hay que llevarlos a un cambio de dirección. Y eso pues debe de hacerse desde niños. Ya cuando los muchachos crecen, si así, quién sabe, si desde niños no los llevan a una vida de Dios, a una vida de iglesia, a una vida de un grupito de adolescentes, si así algunos todavía de verdad dan pues una tremenda sorpresa a sus papás cuando ellos deciden irse por el camino del mal. Si así en ocasiones, pues imagínense ahora si los papás desde niños no los van cuidando, no los van dirigiendo, ¿sí? Pero eso es, la conversión es un cambio de dirección. Y todos estamos llamados, la palabra de Dios nos habla y nos habla de la necesidad de convertirnos, de la necesidad de cambiar de camino, la necesidad de verdad dejar el mal camino, dejar el reino del maligno, de Satanás, y acercarnos a Dios y de verdad cambiarnos al reino de Dios. Mientras la persona no se convierte, sigo estando en tinieblas, muerte, en pecado, dominado por Satanás, el mundo y la carne. Es decir, no es que las personas que ya se han convertido ya nunca más vuelven a pecar, se vuelven impecables. No, estamos en la lucha, vuelvo a decir, estamos en la lucha y nunca podemos decir que la hemos ganado. Hasta el último, así como lo dice San Pablo, ¿verdad? He luchado el buen combate, ¿sí? Y solamente me resta esperar la corona. Pues dichoso él que pudo decir eso. Ojalá que yo en mi último momento, en mi último suspiro en la vida, pueda decir también eso, ¿verdad? He luchado. Y muchas veces he caído, pues claro que sí. Muchas veces me he retrocedido en este caminar, pues claro que sí. La conversión, vuelvo a repetir, es todo un proceso, ¿sí? Pero hay un momento en que la persona empieza su conversión. Y eso sí es muy importante que lo tenga. Y se da siempre en un encuentro fuerte con Dios, por medio de un retiro, por medio de querigma. Fíjense, hay muchas ocasiones que yo les he preguntado a muchísimas personas, ¿y tú ya recibiste el querigma? Claro que sí, ya lo recibí. Lo recibí por varias veces, me lo dieron aquí, me lo dieron allá y me lo dieron allá. Y entonces la vida de la persona, pues tú un poquito la conoces y dices, pues o ya se le olvidó, o no tuve de verdad un verdadero encuentro con el Señor, o no se le dio seguimiento, porque también es importante. En ocasiones sí los llevamos a un verdadero encuentro, pero ahí se quedó.
¿verdad? Solamente fue eso, en una emoción y las personas se fueron y no volvieron a estar cerca de Dios. Y eso tampoco no es solamente mágico, que ya tuviste tu querigma y ya te convertiste y ya estuvo. No, ahí comienza, ¿verdad? Yo que tengo muchísimos años, yo puedo decir como decía San Francisco, ¿verdad? Apenas vamos comenzando. Ya cuando estaba a punto de morirse, sus palabras eran apenas vamos comenzando, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que eso nos viene a todos los que ya tenemos algunos años o muchos años de nuestra vida. Siempre decimos, uy, pues apenas vamos comenzando, ¿sí? El que no se ha convertido a Cristo y no ha recibido el Espíritu Santo o el Espíritu Santo no ha tomado las riendas de esta persona, no puede entender ni aceptar las cosas espirituales, son tonterías para él. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, 14, vamos a leer esto que nos habla. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces, un poquito antes, ¿verdad? Un poquito antes vamos a leer. Dice, más bien como dice la Escritura, anunciamos, ¿sí? Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él, y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo es esto? ¿El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios? Es cierto. Una persona que vive solamente en la carne, que desde niño solamente le dio rienda suelta a la carne, al pecado, a los pecados de la carne, y nunca ha estado viviendo una vida espiritual, es bien difícil para que capte las cosas espirituales. Él solamente capta los de la carne porque vive en la carne, porque vive en el pecado, ¿sí? Y es difícil que capte las cosas, y Dios dirá fuertemente, no den a los perros las cosas santas, ¿sí? Y no den a sus perlas a los puercos. No quiero decir que no se les debe de hablar, pero es difícil que la capte. Yo he tenido experiencia con muchas personas que se les hace imposible y que no aceptarían y no aceptan para nada. Tiene que ser una intercesión muy grande y una obra de Dios. No digo que es imposible, pero es difícil para que una persona que ha vivido siempre en la carne acepte las cosas de Dios. Por eso personas que son poderosas y famosas y que tienen todo y que viven solamente para sus ídolos, que son la carne, el poder, el dinero, el tener, pues es bien difícil que Dios entre allí. Y para ellos lo único que les interesa es lo que ven, el poder, la riqueza, ¿verdad? Lo que están tocando y más y más y más. Y cuando les hablas de las cosas espirituales, son para ellos necedad, como lo dice aquí San Pablo, son necedad para ellos, ¿verdad? Entonces, pues qué triste, ¿verdad? Bueno, pues continuamos más en este momento, en este paso de llevar a las personas a la conversión. Vamos a una pausa y regresamos. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro.
Estamos en su programa Divino Maestro y estamos viendo cómo nosotros debemos de ir estos pasos, llevar estos pasos, ¿verdad? Para de verdad convertirnos a Dios. Y es algo que no podemos nosotros brincarnos. Primeramente, para llevar una persona a una verdadera conversión, no podemos nosotros ir brincando estos pasos, ¿ya? Porque no podemos dejar a un lado la conversión, porque si no llevamos a la persona a convertirse, de verdad, yo creo que no puede él tener esta vida de Dios, ¿sí? Así que la conversión es decir, dejar todo aquello que lo malo, dejar ese camino que no me llega a ninguna parte, ¿verdad? Es empezar el tiempo de conversión. Y dirá San Pablo, no es que lo hayamos conseguido ya, es que yo no lo he conseguido, dice San Pablo, más bien dejo todo atrás, lo que he hecho, y me lanzo hacia el futuro, a seguir luchando por esa conversión. Nadie de nosotros puede decir, ya lo he conseguido, nadie de nosotros puede decir, ya triunfé, ¿verdad? Porque volvemos a decir definitivamente, cuando nosotros estemos muriendo y quizá en ese momento nosotros podemos decir que hemos triunfado. Y aún así yo he visto por algunas pláticas o algo de personas muy santas que en el último momento tienen muchos ataques del maligno, y no porque ellas vayan a caer, sino que el otro, yo creo que ya es lo último. No sé dónde leí o alguien me platicó de Teresa de Calcuta, pues una santa, por supuesto que es una santa, nadie lo duda que pronto va a ser beatificada y que pronto va a ser después canonizada, eso es indudable. Mas sin embargo, las personas que estuvieron con ella cuando estaba muriendo cuentan que tuvo un ataque muy fuerte de Satanás, y que uno de los sacerdotes que estaba allí empezó a orar fuertemente, dice, porque está siendo atacada, es decir, tentada. No que el otro iba a conseguir nada, por supuesto que no, pero el otro pues siempre va a estar al acecho. Entonces, por eso les digo que en el momento de nuestra muerte podemos decir, ya vencí. No es porque Dios nos vaya a dejar a nuestras fuerzas, menos en ese momento. Dios siempre va a estar allí con nosotros para ayudarnos. Y no quiere decir con esto que las personas que se conviertan pues ya dejan totalmente las cosas malas, ¿no? Entonces, porque nunca nosotros debemos de olvidarnos que somos barro, es decir, somos hechos de barro, somos débiles. Más sin embargo, en el caer y el levantarse está la gracia, ¿sí? Dice segunda carta a los Corintios de San Pablo, segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, en versículo 7, dice así, dice, por eso, pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros, atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestro cuerpo por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces sí, llevamos este tesoro en recipientes de barro. Nunca debemos de olvidar que somos barro, y ante los demás aparecemos de barro. ¿Por qué? ¿Y para qué? Pues primeramente eso, para que esta fuerza que aparece en nosotros, ese ir convirtiéndonos día con día, ese ir caminando en el camino de Dios, pues no parezca que sea de nosotros, sino que quede bien claro que esa fuerza que nosotros podemos tener o el camino que debemos de tomar solamente viene de Dios. Y sí, ciertamente, como dice San Pablo, atribulados, mas no aplastados. Sí, tendremos la tribulación del pecado, de la carne, del mundo, de Satanás, ¿verdad? Pero nunca seremos aplastados. Dios nunca nos dejará, ¿verdad? Cuando hemos comenzado nuestro trabajo de conversión, nuestro camino de conversión, nunca nos dejará, ¿sí? Dice así, dice, perplejos, mas no desesperados. En muchas ocasiones estaremos nosotros diciendo, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no sucede esto? ¿Qué está sucediendo, verdad? Entonces estamos perplejos, mas no nos desesperamos, ¿verdad? Señor, tú tienes tu paso, tú tienes tu plan
yo quiero acogerme a Él, ¿sí? Perseguidos, pues sí, perseguidos primeramente por el mundo, la carne y Satanás, por supuesto, ¿verdad? Y también en muchas ocasiones habrá persecución contra nosotros, comenzando por aquellos que más amamos, ¿verdad? Muchas ocasiones hemos escuchado que los esposos empiezan a decir de las esposas, tú que vas a misa, ¿verdad? Tú que vas a misa, mira, y tú que vas a misa, mira cómo eres y todo eso, pues eso es persecución, ¿verdad? O cuando no te dejan ir a misa, cuando no te dejan ir a seguir al Señor, pues eso es persecución, ¿sí? Entonces, perseguidos, mas nunca abandonados por Dios, derribados muchas veces. Les digo, aquella persona que ha comenzado su proceso de conversión, pues sí, muchas veces será derribada o seremos derribados por el pecado, por nuestras debilidades, por el enojo, por la tentación, muchas veces, y que nos vamos a quedar ahí, no. Lo dice San Pablo, derribados, mas no aniquilados, nunca aniquilados. ¿Va? Volveremos a Dios mucho más humildes. ¿Por qué humildes? Porque nos damos cuenta que somos barro, que llevamos este tesoro en recipientes de barro, que esta gracia tan enorme que tenemos, definitivamente la llevamos en recipientes de barro, ¿sí? Dice, llevamos siempre nuestros cuerpos por todas partes del morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces vemos cómo esta es una realidad en nuestras vidas. Pero eso no nos lleva a desfallecer, no nos lleva a desfallecer jamás, ¿verdad? Porque seguiremos luchando poco a poco y van a pasar los años, y como dirá San Pablo igualmente, dice, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. Sí, en efecto, la leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna, aun cuando no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, más las invisibles, ¿sí?, son para siempre, son eternas, ¿sí? Así que nosotros vamos viendo, hay personas que dices tú, uy, pero qué acabada esta persona, mira nada más. Yo recuerdo muy bien que vi a dos personas importantes en mi vida, una persona que dejó los caminos de Dios, ¿verdad? Y cuando me lo volví a encontrar, y otra persona que siguió los caminos de Dios, y vi una gran diferencia, ¿verdad? La persona de Dios, sí, ya tenía canas, ¿verdad? Y se veía porque había estado atribulado en enfermedades, pero una paz en su vida, una paz en sus ojos, ¿verdad? Una sonrisa y una vida de Dios. Sin embargo, la otra persona pues se veía muy arreglada, muy a la moda, muy fashion, ¿verdad? Y con dinero, con joyas y bueno, pues con muchas cosas, pero en su corazón y en su mirada no había nada de paz. Nada de paz. Y recordé esta cita bíblica que dice, aunque el hombre exterior se va desmoronando, y en muchas ocasiones, también en otra ocasión conocimos a una religiosa y dijo, nuestra madre, estábamos en España y ella la conoció, dice, la madre fundadora, y bueno, la fundadora ya había muerto, la que le sigue, dice, seguramente que ayuna mucho, dice, porque está muy acabada, dice, cuando yo la conocí era una mujer joven, una mujer muy, muy fuerte, y ahorita que la veo, como que hace mucha penitencia, como que ayuna mucho, muy delgada, ¿verdad? Entonces también allí recordamos las dos, esta cita bíblica, que en muchas ocasiones el hombre exterior se va desmoronando, más el hombre interior se va renovando día con día, ¿sí? Entonces, y dice, por una leve tribulación, ¿verdad?, nosotros vamos a tener, ¿sí?, la gloria, una pesada gloria, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta esto, ¿sí? Y el proceso de conversión, pues es algo que nunca nosotros vamos a dejar a un lado, ¿sí? Y el Señor llevará ese proceso. Cuando yo le doy mi vida a Dios, cuando yo tomo la decisión de entregarle mi vida a Dios, yo debo tener una
gran confianza en que Dios irá pesando y midiendo todo lo que me va pasando. Porque en muchas ocasiones yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso? Yo ya me entregué a Dios. Y tenemos la idea errónea que cuando yo decido convertirme a Dios, que cuando yo decido dejar las cosas del mal o del mundo, del pecado, y me acerco a Dios, todo va a cambiar y todo va a ir perfectamente bien y no voy a tener problemas y voy a tener mucho dinero, voy a tener mucha salud. Y en ocasiones ese error nos lleva a retirarnos de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, y yo lo he oído textualmente a las personas decir, pero ahora que me acerqué con Dios, y sigue igual mi vida o peor, ¿verdad? Estoy enfermo, tengo tribulaciones, tengo persecuciones, pues yo pensé que eso sí iba a terminar. Pues yo creo que nos falta un poquito leer la palabra, pero siempre podremos decir, como dice San Pablo, ¿sí? Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Dice San Pablo, por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome, sobre todo en mis flaquezas, para que así habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo, pues cuando estoy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Esto lo encontramos en el capítulo 12 de la segunda epístola a los Corintios, versículo 9. ¿Sí? Vamos a una pausa y regresamos ya con el último segmento de su programa, Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos nosotros viendo cómo el Señor nos lleva primero a tener una visión. Primero debemos de saber hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, y después de que tenemos la visión vamos a ver con qué contamos, ¿sí? Qué es lo que estamos haciendo y sobre todo cuáles son las estructuras que necesitamos, qué métodos usaremos, ¿sí? Porque si planeamos de verdad, si nosotros planeamos todo, cuando hay una gran fiesta, ¿verdad? Cuando hay una quinceañera en la familia, cuando hay una boda, cuando hay algo especial, lo planeamos y duramos mucho tiempo planeándolo. Y yo veo y me gozo mucho, por ejemplo, en los jóvenes esposos cuando están planeando la boda. Hoy una sobrina mía se va a casar y yo disfruto tan solo pensar que ella está haciendo sus invitaciones, que ella está viendo lo del vestido, está viendo lo del salón, está viendo lo de la iglesia. Y qué bonito es planear una boda, qué bonito es planear unos 15 años. Qué triste a veces es planear un sepelio. Otro caso también de mi hermana, otra de mis hermanas, y yo me da un poco de tristeza, pero al mismo tiempo la honro. Otra de mis hermanas que tiene todo su sepelio arreglado, todo, absolutamente, hasta las flores tiene la misa, dónde va a ser la misa, todo tiene ya arreglado ella. Y dice, solamente mis hijas tienen que ir, punto, ni flores tienen que llevar, si quieren llevar flores que lleven, ¿verdad? Pero las flores también ya están preparadas, ¿verdad? Entonces, pues es extraño también preparar un sepelio, pero pues sí debería de ser así, ¿verdad? Al otro día también nos preguntaban nuestra Madre Superiora General, dice, yo quiero preguntarles a cada una de ustedes, bueno, empiezo yo, dice, yo quiero ser sepultada en el Verde, en un lugar donde están mis padres sepultados, pues si yo quiero ahí ser sepultada. Y ya empezamos cada uno de nosotras a decir dónde queremos ser sepultadas. Pues yo lo que dije fue donde me agarre la muerte. Si hay una casa de discípulas, ahí déjenme, ¿verdad? Pero si hay un lugar donde me muera y no hay ninguna casa de discípulas, pues mejor quémenme y llévenme a un lugar donde estén las discípulas. Y si, bueno, en Zacatecas, si mi familia quiere que me quede allá, pues que me quede allá, donde sea. Pero a mí no me gustaría quedarme, por ejemplo, en un lugar donde ya fuera una casa que estuvo allí y las discípulas se fueron de ese lugar y ya se quedó ahí una discípula. No creo que yo, en manera de ser, aunque pues ya es solamente cenizas, yo creo que yo me llevaría el cuerpo de una discípula a una casa de discípulas, ¿verdad? Pero pues quién sabe.
¿verdad? Entonces, hay que planear todo eso, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos el plan, hay que usar bien todo lo que Dios nos da, porque ahí tenemos tantos elementos. Pero el elemento más importante, tenemos a Dios de nuestra parte. Cuando nosotros llevamos a una persona a su conversión, tenemos a Dios de nuestra parte. Cuando nosotros queremos de verdad que esa persona cambie, tenemos el Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Y por eso muy sabiamente en el querigma, después de que se da todos los temas, pues también se da un fuerte tema sobre el Espíritu Santo, sobre la promesa de Dios en tu vida. Y después se ora, pues se ora fuertemente para que esa persona de verdad, se entregue a Dios. Y no solamente con su fuerza, sino con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Así que planeemos cómo vamos a llevar a la conversión a su familia, cómo van a llevar a conversión a su grupo, ¿verdad? Entonces, porque recordemos, sin conversión, definitivamente no podemos nosotros hacer nada, ¿sí? Y lo dirá San Pablo, ¿verdad? San Pablo nos sigue hablando de todo esto, ¿sí? Entonces, vemos, por ejemplo, dice que podamos nosotros llegar a decir como San Pablo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo en el presente, en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano. ¿Sí? Dice, entonces, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es muy claro, San Pablo, ¿verdad? Este es el objetivo. Esa es la visión que yo debo de tener. Llegar un día a decir como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cuando nosotros podamos decir, ya no pienso como pensaba antes, ahora pienso según los criterios del Evangelio. Es que antes yo hacía esto, es que antes yo hablaba así. Muchas personas que dijeron, es que antes había tantas maldiciones en mi boca, en mi casa había tantas groserías, tantos gritos, tantas cosas hirientes que se decían, mas cuando llegó Jesucristo a mi vida, cambió totalmente mi vida, ¿sí? Allí es precisamente cuando vemos que Dios está obrando, que Dios de verdad está haciendo algo en tu vida, y eso solamente es el comienzo. Llegar a decir, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí, es el objetivo de todo cristiano católico, ¿sí? Decir, Cristo vive en mis sentimientos. Antes yo era muy fácil para odiar, antes era muy fácil para juzgar, para criticar, mas ahora Cristo vive en mí, ¿sí? Y podemos decir también, antes había mentira en mi boca, ¿sí? Había mentira en mi vida. Toda mi vida estaba basada en una mentira, mas sin embargo la verdad ha llegado a mi vida. Y repetir una vez más, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Pero esa conversión va a ser a partir de que yo me sienta amada. Recordemos, una vez más, volvemos a decir, el amor transforma los corazones. El amor cambia una vida. El amor va a cambiar a una persona totalmente. Y yo creo que nosotros debemos de tener muy en cuenta esto, ¿sí? Cuando una persona no se siente amada, cuando una persona no se siente querida, entonces va a haber muchas cosas en su vida que no pueda cambiar. Mas sin embargo, si la persona empieza a sentirse amada, entonces empieza a cambiar. Y aquí lo dice muy claramente: vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esas palabras de San Pablo seguramente que marcaron su vida, que me amó y entregó su vida por mí. Ese es el principio del proceso de conversión, el sentirme amado, el sentirme amada por Dios, ¿sí? Entonces, si tú nunca has sentido el amor de Dios, es poco probable que quieras convertirte, es poco probable que quieras dar un paso, es poco probable que tú quieras de verdad
cambiar de vida. Más sin embargo, si tú te abres al amor de Dios, entonces habrá un cambio en tu vida, ¿sí? Yo quiero tomar estos minutos que me quedan, pues para pedirles su apoyo, Estamos viviendo un tiempo difícil. Bueno, desde que comenzamos Koinonia Media, estamos viviendo tiempos difíciles, pero sobre todo el padre Jeff, que es el que lleva toda la carga de lo económico. Yo no entiendo, y aquí veo de verdad el poder de Dios en su vida, porque yo no entiendo de verdad cómo vive en tanta tensión, en tanto problema, en tanta necesidad. Más sin embargo, ¿verdad? Nosotros debemos de tener eso en cuenta, y por eso es que yo les pido ayuda, ¿sí? ¿Cómo pueden ayudarnos? Como ustedes elijan. Tenemos una y mil maneras. Tenemos los 350 diarios que pueden sumar 100 pesos cada mes y te conviertes en un amigo Koinonia. Puedes también ser aquel que dé 1,000 pesos cada mes, o 10,000 pesos, lo que tú puedas. También tenemos lo que es el folleto de la palabra eucarística. Tú llámanos y nosotros te lo hacemos llegar. Si vives en Estados Unidos, pues te lo hacemos llegar, ¿sí? También tenemos, aquí en México, por supuesto que también te lo hacemos llegar. También tenemos la miel que tú puedes venir y llevarte tu bote de miel, o llevarte para cada uno de tus hijos un bote de miel. Si tienes 10 hijos, pues ya te llevas 10 botes de miel. O si tienes muchos nietos o muchos sobrinos, pues llévales algo dulce, como tú quieras hacerlo. Pero la petición es esta: ayúdanos, como Dios ponga en tu corazón el deseo. Quiero terminar este programa de Divino Maestro con un canto. Bueno, pues te dejamos este canto y nos despedimos. Dios les bendiga. Es Cristo quien vive en mí, quien me da la fuerza y la gracia para vivir, quien me da la fuerza y la gracia para vivir. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Quien me da la fuerza y la gracia para vivir. Quien me da la fuerza y la gracia para vivir. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las